Oye, Amos, nos debes una clase sobre la religión católica y sus lujos, sus misterios. ¿Para cuándo? Pues puede ser ahora mismo, podríamos hacerlo. Aunque yo no tengo toda esa información, querido amigo. Podemos tener informaciones públicas al respecto de la religión católica, ¿no? Podemos saber, por ejemplo, cuáles son sus orígenes, la historia, la jerarquía, los escándalos, pero también los aciertos que haya tenido. Los misterios, pues sí, también podemos verlos. Sus lujos, pues creo que son evidentes. Simplemente al ser una nación que gestiona sus propios recursos económicos, no auditables, nadie audita al Banco del Vaticano, hasta donde tengo entendido. Pues obviamente allá hay un gran misterio. Una nación pequeña, pero que tiene también impacto mundial. Así que mucho de esto se ha escrito en libros, hay muchos libros que hablan de estos otros aspectos, pero no todo se puede comprobar, entonces obviamente habría demasiada especulación al respecto. Es importante entonces siempre recordar que podríamos estar entre un campo de la especulación, el chismecito rico, lo que nos encanta, o el campo de la exactitud bajo ciertos, digamos, datos que se puedan corroborar. ¿Qué es lo que nos interesa? Aquí es donde ya las personas van a tener entonces, pues obviamente la oportunidad de informarse o entretenerse, que son muchas cosas. Pero vamos a ver. Lo único que podría mencionar rápidamente es, hay ciertas incongruencias. En primer lugar, con un mensaje de pobreza, se ha siempre considerado que la visión cristiana es una visión de pobreza, voto de pobreza. Ha habido órdenes cristianas de pobreza como pueden ser los franciscanos. Sin embargo, vemos una contradicción con la no pobreza que representa el Vaticano en términos generales. Por otro lado, todo esto lo vemos en estos lujos, con el oro, con el mármol, con los frescos, con túnicas que tienen mucho brillo y además personajes que están hablando de humildad y quizás hasta de pobreza cuando los ves vestidos completamente con un atuendo que es muy caro. El mismo Vaticano es como un gran palacio que tiene oro, que tiene frescos, como ya lo comenté, y que sobre todo tiene piezas invaluables. La Capilla Sixtina simplemente nos ofrece muchísimo arte que no se puede valorar o no se le puede poner precio, perdón. Como ya lo comenté, también por otro lado está su propio banco. El Vaticano tiene su propio banco. No depende, por ejemplo, de pedir préstamos directamente a Europa, al Fondo Monetario Internacional, sino que ellos tienen su propio banco, ellos gestionan su moneda y tienen también a su propia guardia suiza, la cual está entrenada para proteger todos los intereses del Vaticano. En el tema de los misterios secretos que pueda tener el Vaticano, podemos ver que está el archivo secreto, así se llama. El archivo secreto del Vaticano, que tiene muchos documentos que van desde la Inquisición hasta la carta de muchos reyes, desde la época medieval hasta la época moderna. Tiene también los evangelios apócrifos, evangelios que no son considerados como legales dentro del estudio bíblico, no encajan. Por ejemplo, esos evangelios apócrifos de la vida, narrados por Tomás, el evangelio apócrifo de Judas, de María Magdalena, todo eso, obviamente, representa para la iglesia una información muy importante que ellos tienen bajo su control. Luego se dan también algunos otros aspectos como el tercer secreto de Fátima. Según la Iglesia Católica, ellos tienen la información de las apariciones de Fátima dando secretos o dando revelaciones, mejor dicho, y que la Iglesia se ha guardado la tercera revelación, solamente ha mostrado dos.
La tercera la guardan, no la han mostrado al mundo porque dicen que no está listo el mundo para la tercera revelación de Fátima o el tercer secreto de Fátima, solo los otros dos. Está también por otro lado la banca ambrosiana y todos los escándalos financieros que ha tenido también el Vaticano. Escándalos de lavado de dinero, uso incorrecto también de todo lo que representan los ingresos de toda la comunidad católica. Muchos han dicho que ha sido el Banco del Vaticano el refugio, pues sí, como un pequeño paraíso fiscal para algunas personas. Pero todo eso que se ve como escándalo, obviamente es difícil de poder corroborar. Se cree, y hay estudiosos que han hecho ese tipo de investigaciones, que dicen tener documentos oficiales. Sin embargo, podemos ver que la Iglesia Católica tiene no solamente la enseñanza cristiana, espiritual por un lado, sino que también es una jerarquía política. Hay política en el Vaticano. Hay teatro barroco en el Vaticano. Hay drama histórico en el Vaticano. Hay también arte del Vaticano. Muchas obras hermosas, piezas musicales han sido creadas desde la invitación que han hecho muchos religiosos para que, no lo sé, músicos de la altura de Johann Sebastian Bach escriban piezas impresionantes para Dios. Así que, ¿cuáles serían todos estos secretos que tiene el Vaticano? Pues obviamente hay muchos videos, como te lo he dicho, y yo la verdad no sé todos. Algunos los he mencionado aquí porque son como que los que más están de moda, ¿no? Los que más se han escuchado, y sobre todo ahora que habemos papa y que a la gente le está interesando. Dice por aquí también Paz en el Mundo: ¿por qué no abren sus puertas para alojar y abastecer a quien lo necesitan? ¿Qué ejemplo de lo que predican dan así? Pues es otro de los misterios que podemos decir, Paz en el Mundo. Es de estos misterios que no podemos entender. Así que misterios, y hacer toda una clase de esto, querido Jesus Acosta, no sé si verdaderamente sea tan interesante, pero ¿qué te parece? Mejor me dices, bueno, a mí me interesaría saber un poco más de la historia. Pues entonces sí puedo investigar y quizá dar una clase más enfocada a esto. O si quieres que sea de puro misterio, pues entonces tendría que ver cuáles son los misterios de los que ya se han hablado. Pero básicamente en los canales que hay de YouTube actualmente de misterios, se van copiando misterios unos a otros. Entonces se convierte más como en el chisme del chisme del chisme. Es difícil, vamos, que en este momento se pueda sacar a la luz, porque muchos de estos misterios ya escalaron de nivel. Por ejemplo, antes era el misterio de ¿por qué los sacerdotes que tenían actos ilegales con los niños no son tocados por las leyes? Pero ese misterio se sabe, porque la iglesia tiene sus propias leyes y juzgan a estos sacerdotes bajo sus leyes, y los demás no pueden hacerlo. Pero luego viene, ¿y por qué no? ¿Por qué no pueden ser los sacerdotes ser juzgados como hombres? No como sicarios de Dios, sino como hombres. ¿Por qué no se puede hacer eso? Ese misterio. ¿Por qué los papas que han sabido esto no han puesto a la mayoría de estos sacerdotes disponibles para un juicio legal en toda regla? Lo han hecho con algunos, pero no con todos. ¿Por qué? Pues estos misterios siguen allí. ¿Por qué no ha habido reformas en la Iglesia Católica de forma reciente? ¿Por qué no? ¿Por qué el misterio de no tener a mujeres que tengan altos cargos dentro de la jerarquía católica? ¿Por qué no hay? Entonces, esos misterios siguen allí. Algunos han sido llevados por parte de los sacerdotes, de los altos mandos dentro de la Iglesia Católica. Es básicamente como el aspecto de, bueno, así nos dice Dios, así lo indicó fulano, perengano. Ocupan muchos argumentos de autoridad. Y mi mayor misterio es
¿Por qué pocas personas preguntan y cuestionan a su propia religión? Ese es el misterio personal que yo tengo. ¿Por qué? Porque pocas personas cuestionan. Al final, la Iglesia Católica, como culto, requiere de que sus fieles sigan sus preceptos. Pero sus fieles normalmente no cuestionan esos preceptos, los tienen que aceptar. Y aún aceptándolos, tampoco estudian a la propia religión. Así que mi pregunta, querido Jesús, de misterio es: ¿por qué los católicos no estudian el catolicismo? Los católicos no leen la Biblia, leyeron el catecismo alguna vez, nunca se dedican a ver lo que hicieron los papas, cómo está la organización jerárquica, les da pereza ir a misa, se duermen en la misa, se sacan los mocos, están sabroseándose a las mujeres que están allí. ¿Por qué hacen eso los católicos? No entiendo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ese misterio de decirte católico si ni siquiera estudias tu propia religión? ¿Por qué mantener esa hipocresía? ¿Por qué no mejor decir: no soy católico, pero ciertas partes de esta religión me parecen acordes a un formato de vida que tenga compromiso, que tenga ética, que tenga disciplina? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo así? Dice por aquí Irismar: mi hermana, que es supercatólica, no cuestiona porque según ella son dogmas de fe. Exactamente, entonces el dogma de fe es una de las cosas que el católico considera como un candado ante la pregunta y el cuestionamiento. Pero al mismo tiempo, la iglesia entonces no está en ningún momento con un enfoque de deseo para que sus fieles cuestionen o piensen, sino más bien para que sigan. La Iglesia Católica ve a los fieles como rebaño, que fue una de las críticas más grandes que hizo Friedrich Nietzsche en toda su filosofía. Son un rebaño, literalmente. A un rebaño no lo pones a pensar. Tú mira a los rebaños. Tienen que seguir al pastor. No lo cuestionan al pastor, lo tienen que seguir. Las ovejas siguen al pastor. Una oveja que se sale del redil no puede volver al redil por sí misma. El pastor va por ella, ¿no? Entonces, la parábola de Jesús en la que el pastor va a buscar a la oveja perdida del redil, que puede verse por un lado muy amorosa en el sentido espiritual, se puede ver por el otro lado como manipulación y control, que es precisamente lo que Nietzsche decía. Nietzsche estaba muy enojado porque efectivamente el pueblo era un rebaño que no tenía capacidad de cuestionamiento y nadie cuestionaba. Y los pocos que han cuestionado a la Iglesia Católica han sido excomulgados, se les ha dicho que son herejes, blasfemos. En la época de la Inquisición fueron obviamente maltratados y en nuestra época actual pues simplemente serán ignorados. La Iglesia Católica tiene ahora la postura de no entrar en estas controversias con nadie. Tienen muchísimos fieles, gran parte de ellos, o el primer lugar hasta donde yo sé es Brasil, creo que luego viene Filipinas, tercer lugar vendrá Estados Unidos. Son el top 3, ¿no?, de los que son católicos en el mundo. Brasil tiene muchísimos católicos, muchísimos, sostienen al catolicismo. Pero Filipinas y Estados Unidos también. Entonces nos metemos ya en el ámbito político. Podremos preguntar por qué eligieron al Papa estadounidense en estos momentos. ¿Por qué salió por ahí un meme de inteligencia artificial antes de que escogieran al Papa Robert, donde salía el meme con inteligencia artificial donde es Trump, el Papa? Bueno, son mis misterios, son los misterios que yo tengo. Estos misterios tal vez no todo el mundo los toque, ¿no? Entonces, más que los misterios del Vaticano, para mí el mayor misterio es ¿qué sigue ofreciendo el catolicismo para que gran parte de la población del mundo lo siga considerando como algo necesario? O sea, ¿cuál es la razón
por la que el mundo considera necesario el catolicismo. Ese es el misterio en el que yo participo. ¿Por qué? Sabiendo hoy en día que hay otras religiones, que hay otros caminos espirituales, que hay otro tipo de pensamiento filosófico, o sea, teniendo todo, teniendo tecnología, teniendo libros, teniendo información, teniendo internet, ¿por qué tiene tantos fieles la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacen bien? ¿Hacen buen marketing? ¿Dan buen consuelo? ¿Realmente están ayudando a la humanidad? Ese es mi misterio. Pero luego lo contrasto con un sistema jerárquico, político. Dice Monse, no sirve de nada. Pues si no sirviera de nada, ¿por qué hay millones de personas que siguen allí? Probablemente tú, querida Monse, sin ofender, pero probablemente tú, viviendo bajo los preceptos cristianos. Probablemente, si no sirve de nada. ¿Por qué? Entonces, ¿se debe a una costumbre de 2000 años? ¿Se debe a que hay buenos resultados? Que sí, efectivamente, la iglesia está cumpliendo, ayudando a que la gente reflexione o que la gente tenga un consuelo espiritual. ¿Será así y yo no lo veo? ¿Será que Dios efectivamente ha elegido el catolicismo como el enfoque necesario para que la humanidad se salve? Bueno, no lo sé, queridos amigos. ¿Ustedes qué opinan en esta pequeña charla? Pura estrategia, dice por aquí, pasa en el mundo. Carmen Santis. Seguir un camino espiritual que es una decisión libre personal de estudiar o practicar una corriente espiritual. Es que dice antes, el hecho de que Helen... Bueno, vamos a cerrar el tema nada más diciendo, déjenme ustedes aquí sus comentarios sobre este tipo de cuestionamientos. No pretendo ser sarcástico ni irónico en el tema de los misterios que estoy hablando. Solamente son preguntas y misterios que tengo. Obviamente ustedes son libres de dejarme aquí lo que consideren apropiado, pero definitivamente yo no tengo un camino cristiano ni religioso. No va por ahí mi camino. Hace mucho tiempo que dejé eso, pero no significa que no haya conocido lo que representa el cristianismo en mi vida y que además haya tratado de conocer las fuentes del cristianismo leyendo la Biblia, leyendo y estudiando las parábolas, asistiendo a la Tercera Orden Franciscana durante gran parte de mi vida, pero el día de hoy no sigo nada de eso. Es más, el hecho de que haya un papa o no lo haya, pues para mí es básicamente indiferente, no me afecta, no estoy a la expectativa de que un papa vaya a resolver problemas. Pero sí, por otro lado, pues es una noticia que toca los temas políticos, sociales, demográficos también. Eso es otra área de interés. En fin, ustedes déjenme aquí sus comentarios al respecto.